Capítulo 24. Shisui y Azula. 18. Ya completamente solo y aislado del exterior, Shisui colocó sus manos en la cintura de Azula, acercándola más a su cuerpo mientras plantaba un suave beso en su frente. Azula devolvió el gesto envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Shisui, cerrando los ojos mientras se ponía un poco de puntillas para alcanzar completamente su rostro, usando sus labios pintados de rojo para besar a Shisui en sus labios. No necesitaban hablar en ese momento. Las intenciones de todos ya eran evidentes en sus acciones y reacciones. Por ejemplo, Azula ya estaba acostumbrada a que cada vez que abrazaba a Shisui, sentía una erección. Sin tener que usar su habilidad de sentir el calor, sabía que tanto él como ella estaban ardiendo. Ambas estaban nerviosas, pero la situación era espontánea y ambas ya estaban mentalmente preparadas para tal desarrollo, así que sin perder tiempo, Shisui llevó sus manos a los bordes de la blusa de Azula y comenzó a levantarla con la intención de quitársela. Lo que seguía era Lemon, así que nos lo saltaremos. Si quieren verlo vayan al Patreon. No dormiremos hoy, ¿de acuerdo? Dicho y hecho, ninguno durmió esa noche, perdidos en la conexión carnal que ambos compartían. Capítulo 25. Zao. Mi señora, vimos al sabio Shisui abordar una de esas aeronaves de la Nación del Fuego. No sabemos su destino, pero parece que finalmente han abandonado el frente de batalla en Ba Sing Se. Un hombre se arrodilló frente a un gran trono hecho de roca. Su cabeza siempre miraba hacia abajo, su ropa tenía un estilo distintivo del reino tierra, e incluso el lugar en el que estaban parecía ser una cueva o un lugar subterráneo. Apenas había luz en ese lugar, pero la figura sentada en el trono no la necesitaba. Un gran moño que mantenía su cabello negro bastante ordenado, ropa femenina que podría indicar la nobleza de esta figura, y ojos sin luz. Aunque su figura no era tan alta como el trono en el que estaba sentada, esta joven parecía irradiar una presencia bastante altiva y feroz, como si el mundo entero estuviera a sus pies. Una sonrisa traviesa iluminó el rostro de la chica, y con un simple gesto de la mano, provocó cambios a su alrededor. La tierra se onduló y se convirtió en una estatua bastante similar a lo que ella percibió como Shisui. Qué lástima, quería enfrentarme a él, ya sabes, dicen que es un luchador excepcional. Dijo la joven con cierta burla en su tono, y mientras apretaba su delicada mano en un puño, la estatua de Shisui pareció comprimirse contra sí misma. Pronto, solo quedó un vago montículo de arena en el suelo, que se fundió con la tierra, devolviéndola a su estado normal. Tal demostración de control sobre la tierra por su parte, con gestos sencillos, no asombró al hombre arrodillado, sino que lo maravilló aún más. El jefe es verdaderamente poderoso, pensó el hombre, sin atreverse a mirar a la joven. También recibimos noticias sobre el extraño pulso espiritual hace unos días, jefe. Aunque se sabe que estuvo en el Polo Sur, nadie sabe qué es, pero corre el rumor de que una flota de la Nación del Fuego planea un viaje, y se han avistado barcos rompehielos entre ellos. Creemos que sea lo que sea que haya sucedido, ha atraído mucha atención de la Nación del Fuego, y con la partida del sabio Shisui, es probable que se dirija en esa dirección. Dijo el hombre, y sus palabras llamaron la atención de su jefe. ¿No se decía que había tierra bajo el hielo en el Polo Sur? Preguntó después de pensarlo un momento. Sí, algunos maestros agua se interesaron por lo que había bajo tanto hielo en los polos, y encontraron masas de tierra en el Polo Sur, mientras que en el norte solo encontraron pequeñas islas. Al decir esto, la joven se echó a reír antes de ponerse de pie. Entonces vamos al Polo Sur. Los bandidos ciegos quieren saber qué se cuece allí. Dijo la joven, lo que provocó que el hombre arrodillado ante ella asintiera antes de dudar un momento. Pero jefe, ¿qué pasa con tus padres? La mención de padres no le sentó bien a la joven, pero pronto sacudió los hombros y frunció los labios. Esos idiotas quieren casarme con un viejo de Ba Sing Se. Jamás permitiré que eso pase. Vamos, es hora de que hagamos una aparición oficial y dejemos de ser un rumor de entretenimiento a la hora de la cena. Respondió la joven antes de acercarse a un muro de piedra separado por un bloque de piedra que revelaba una entrada. Pero por si acaso, no olvides el sello de la casa Beifong, ¿de acuerdo? A veces ayuda a ser un noble de fama mundial. Dijo la chica antes de alejarse y bloquear la pared. Pensar que la jefa es hija de Beifong. ¿Quiénes son los ciegos aquí? No importa, no es asunto mío. Murmuró el hombre antes de levantarse.
Su tamaño le valió el título de Boulder en las competencias de lucha libre, hasta que fue derrotado por la joven jefa y decidió jurarle lealtad. Aunque se hacían llamar los bandidos ciegos, eran todo menos bandidos. Se habían hecho un nombre como personas que iban a zonas conflictivas para evitar que los daños de la guerra afectaran a los civiles, y también proporcionaban refugio y comida a los necesitados. Aunque lo hicieron de forma encubierta, fueron reconocidos por los bandos en guerra en Ba Sing Se, y aunque no hubo cooperación directa entre los tres bandos, el daño de la lucha se limitó a campo abierto. Mientras tanto, la joven caminaba en un túnel de tierra completamente oscuro, pero como no usaba sus ojos para percibir el mundo, no tuvo problemas para navegar en la oscuridad hasta llegar a lo que parecía una gran cámara de metro. «He vuelto», exclamó Top antes de sentir que algo le lamía las mejillas, haciéndola reír. «¿Me extrañaste, amiguito? Yo también te extrañé. Vamos a jugar, pero esta vez no te comas el mineral de hierro, ¿de acuerdo?» En la percepción de Top, un gran topo tejón iba delante, acercándose a dos de su especie, aunque estos eran más grandes. «Hola mamá, hola papá». Top abrazó a los dos grandes tejones topo, recibiendo lametones que la hicieron reír mucho, antes de tocar el vientre algo abultado de la hembra. «Se está haciendo grande y fuerte ahí dentro. Ya quiero conocerlo. Espero jugar mucho con él en el futuro». Top celebró al sentir la nueva vida creciendo en la barriga de Valgermole. Las criaturas comenzaron a hacer sonidos, y como si entendiera lo que decían, Top negó con la cabeza mientras ponía sus manos sobre X. Si hubiera luz en ese lugar, alguien podría ver su rostro sonrojado. «Soy demasiado genial para buscar pareja ahora. Tengo tanto que aprender y hacer. Recuerda, no soy como tú». Todavía me sorprende que pensaras que una niña de 2 años debería usar tierra control. Deberías aprender que los humanos somos un poco diferentes a ti. Top les dijo a los tejones topo, que parecían padres preocupados por su hija. ¿Qué? No. Claro que te presentaré a mi pareja si la tengo en el futuro. ¿Cómo podrías salir con alguien si no te parece bien? Al menos eres mejor que mis padres, bueno, mi madre. Está obsesionada con que ya debería estar cumpliendo con mi noble rol y todo eso. Papá es demasiado blando como para ponerle límites. ¿Sabes que quiere emparejarme con un viejo ridículo? Por el amor de Avatar, tiene 18 años, ¿qué clase de viejo es ese? Top no dejaba de quejarse de su vida habitual con los Valgermoles mientras jugaba con el más pequeño de ellos. Allí abajo, en la oscuridad absoluta de las profundidades de la Tierra, Top no era la líder de una banda que inspiraba a otros, no era la noble hija de los Peifon, ni era una niña ciega y frágil. Era solo una adolescente con problemas de pubertad que buscaba el consejo de los primeros maestros tierra. Algo inusual para algunos, pero para ella sí lo es. Estos tejones topo hacen que la joven maestra tierra se sienta cómoda y feliz. Por cierto, pronto iré al Polo Sur. ¿De verdad está el Avatar allí? ¿Cómo será? ¿Será un viejo maestro aire o un joven maestro agua? Tengo muchas ganas de conocerlo», exclamó Top en la oscuridad, y entonces los tejones topo le respondieron. «Meditar es aburrido. Quiero divertirme», se quejó la niña, antes de reírse entre dientes ante los lametones de reproche que los topo tejones le daban en las mejillas. Al lado de cierto vicealmirante que sentía que su ascenso estaba cerca, se encontraba un hombre alto, de cabello negro y ojos dorados que tenía un ligero parecido a él. Fueron Zhao y su sobrino quienes misteriosamente consiguieron las mejores oportunidades para un ascenso digno de estar en la oficina del vicealmirante Zhao ahora, sin que nadie murmurara demasiado. ¿Entiendes el plan, Cao Cao?, le preguntó Zhao a su sobrino, quien asintió con una sonrisa confiada en sus labios. ¿Vencer a un maestro agua en un duelo puro de maestros fuego? Fácil. Se jactó el hombre, pero la mirada feroz de Zhao borró cualquier arrogancia de sus palabras, sobre todo cuando le dijo lo siguiente. No es un maestro agua cualquiera, sobrino. Shisui es el maestro agua, ¿de acuerdo? Nunca subestimes lo que alguien con su título puede hacer. ¿Crees que su majestad Azulón y su majestad el señor del fuego Ozai dejarían que un joven maestro agua común y corriente se descontrolara por ahí? La visión de la realeza es verdaderamente acertada, al unir a la persona más prometedora de su linaje, la princesa Azula, con el maestro agua más prometedor de su generación, Shisui. Aunque no pueda usar su elemento en combate, no lo subestimes. Es un maestro en la lucha con lanzas. ¿No has oído hablar de sus hazañas?
Puede que suenen a ficción, y no me cabe duda de que son un poco exageradas, pero los registros de batalla no se pueden falsificar. Cao Cao, el sabio Shisui es un monstruo, dijo Zhao con severidad, y para darle más peso a sus palabras, le lanzó un pergamino enrollado a su sobrino. Estos son extractos confidenciales, asegúrate de quemarlos al leerlos. Recuerda, Cao Cao, lo más importante en una pelea nunca es el honor ni tu propio poder, sino la información que tienes sobre tu enemigo. Shisui es poderoso, pero lucharás contra él sin su agua control ni su lanza. Pero piensa que te enfrentarás a él en su apogeo. Aunque no pueda ganar porque no puede quemarte con su propio fuego, puede usar tu arrogancia y orgullo en tu contra. Recuerda las reglas de Agni Kai. Podría fácilmente hacerte volar de un golpe hacia tus propias llamas. No habrá nada más ridículo que quemarte con tu propio fuego. No intentes jugar, envenenarlo no funcionará. Es un maestro de pociones. Pero nadie dijo que no pudieras tomar algo tú mismo, ¿verdad? Zhao le entregó una caja de madera a Cao Cao, quien estaba muy nervioso. La abrió y percibió un aroma seductor que le hizo tragar saliva. Ginseng centenario, directamente de las tierras de cultivo de Ba Sing Se. Caro, carísimo. Aunque solo es bueno para mejorar la circulación en ciertos momentos. Si se le priva, mezclado con ciertos alimentos que se comen en la cena, aumenta considerablemente la fuerza. Lo que queremos es romper la fachada dorada de Shisui, degradarlo de ídolo a humano, mostrarle al mundo que no es tan invencible y así establecer la autoridad, mi autoridad. No te hagas ideas tontas, a la princesa Azula no le gustas, fuiste demasiado entusiasta con ella y hasta te rompió la nariz, pero la excusa de un joven voluntarioso que quiere recuperar su reputación es la fachada perfecta. Ahora ve, debo coordinar los preparativos para la recepción de la familia real. Zhao detuvo a su sobrino y le hizo un gesto con la mano para que saliera de su oficina, lo cual hizo. Por Agni, qué tonto. Solo tiene impulso y nada de aplomo. Zhao se frotó las sienes mientras suspiraba, pero al menos todo iría bien con su plan. Aunque todo salga mal, debería reprenderlo y degradarlo, no es que realmente merezca su puesto, además me hará parecer más imparcial. Susurró el hombre, sus ojos dorados brillando mientras su mente planeaba. El avatar ha regresado. Cualquier ser con un mínimo de capacidad para percibir la energía espiritual, o sí, podría sentir ese pulso abrumador que recorre el mundo entero. Solo había un ser capaz de tal cosa, y esa persona sería uno de los boletos que Zhao planeaba apoderarse. Capturar un avatar experimentado será complicado. Espero que solo sea un joven maestro agua normal. Si no supiera que Shisui no lo es, pensaría que es él. ¿Qué joven tan extraordinario es? ¿Por qué no puedo ser como él? Se quejó Zhao, antes de dudar un momento y sacar una pequeña botella de vidrio de un cajón. Aunque imprudente para un alto comandante y guerrero como él, Zhao decidió tomar un sorbo de alcohol para relajarse. No podía dejarse llevar por la envidia. Sus planes no debían verse influenciados por sus emociones. Debía ser completamente desprendido. Brindemos por mí. Zhao agitó el pequeño vaso de cristal que contenía el alcohol antes de beberlo de un trago. Tras unos minutos de silencio, Zhao comenzó a coordinar los preparativos. El dirigible real llegaría esta noche a más tardar, así que debía tener todo listo para la recepción. Un banquete digno es seguramente la mejor señal de respeto. Ignorando a los otros marineros que compartían su habitación, Cao Cao se acostó en su hamaca con un pergamino bastante común, pero su contenido era todo menos común. Gran parte de las acciones de Shisui fueron registradas en él, desde su infancia hasta la batalla final de Ba Sing Se. Claro, faltaban algunos detalles y eventos de alto secreto, pero aún así era información que solo el alto mando podía obtener. La profunda arrogancia en los ojos de Cao Cao se desvaneció al tiempo que su rostro se tornaba serio. Dragones de agua gigantes, olas similares a tsunamis, bloques de hielo del tamaño de icebergs, flechas de vapor e incluso el control de árboles para evitar una emboscada repentina. Muchos sucesos fueron relatados por testigos presenciales o por alguien que recopiló testimonios de los presentes. Las hazañas de Shisui indicaban una cosa. Era un monstruo con forma humana. Las manos de Cao Cao temblaron un poco al comprender que tenía que luchar contra alguien así. Ahora entendía por qué su tío le había dicho esas palabras. Pero aún así, se aferraba a una pequeña chispa de esperanza. Shisui no podía hacer fuego. Incluso si tuviera agua caliente o vapor para quemar, esas eran solo aplicaciones de agua control, no de fuego control.
Esa era, en cierto modo, la única ventaja que tenía Cao Cao. Pero algo en su interior lo animó, y sin darse cuenta, motas de energía negra cayeron sobre su cabello, imitando a la perfección su color antes de fundirse con él. Los ojos de Cao Cao parecieron encogerse por unos momentos antes de que algunos pensamientos inusuales aparecieran en su cabeza. Si derroto a un sabio, no me hará eso mejor que él. La princesa Azula me notará y sabrá que soy mejor que él. No, ¿por qué tengo estos pensamientos? Pensó Cao Cao mientras motas de energía negra escapaban de su cuerpo. Por ahora, se había liberado de la influencia de esa extraña energía, pero ¿cuánto tiempo podría resistir la influencia de algo mucho más grande que él? La influencia de cierto espíritu había permanecido sellada durante casi 10.000 años. La creciente influencia de Baatu. Capítulo 26. Llegada. Azula, ¿ya llegamos? Preguntó Tile perezosamente mientras se apoyaba en una de las barandillas del avión que permitía a la tripulación disfrutar del paisaje exterior. No. Respondió Azula, cansada de responder la misma pregunta una y otra vez, pero sabiendo que Tile volvería a preguntarla dentro de un rato. ¿Por qué no te vas a dormir o algo? Así se te pasa el tiempo rápido. Le dijo Azula, pero Tile solo emitió varios ruidos ininteligibles con pereza antes de soltar algo coherente. Pero ya he dormido demasiado, Azula. Me aburro. Tile se arregló el pelo que el viento le echaba en la cara antes de que una idea interesante cruzara por sus ojos. El aburrimiento la había distraído de su necesidad de entretenimiento. Ignorando la mirada de advertencia de Mai, Tile se acercó bastante a Azula antes de volver a hablar. Azula, Tilde, veo que estás caminando un poco raro hoy, ¿algo que contar? Preguntó Tile en voz baja, pero sus tres amigos pudieron escucharla claramente. Mai se dio una palmada en la cara, incrédula ante lo que Tile había dicho, a pesar de que tenía las mejillas ligeramente rojas por el significado oculto de la pregunta. Petra, en cambio, reaccionó peor, agachando la cabeza mientras sus hombros se sacudían, intentando contener la risa. Azula miró ferozmente a Tile, aunque había un rubor en sus mejillas, pronto el ritmo cardíaco acelerado de la princesa volvió a la normalidad mientras una sonrisa traviesa se extendía por su rostro. Ah, sí, Shisui y yo follamos toda la noche, ¿sabes? Su pene es así y así. Azula fue bastante explícita al hacer gestos describiendo el pene de su novio, para sorpresa de las tres chicas presentes, pero sobre todo de Tile. Se suponía que Azula debía ser tímida y entretenerla. ¿Por qué su sonrisa parecía la de un espíritu maligno al decirle esas cosas? Tile sentía que las cosas cambiaban demasiado rápido y que no podía adaptarse. ¿Quieres más detalles o te vas a calmar? Preguntó Azula a Tile, al ver que su represalia había funcionado, quien negó rápidamente con la cabeza. No. Estoy bien. Al comprender por fin las intenciones de Azula, Tile volvió a guardar silencio mientras observaba perezosamente pasar las nubes blancas. Entonces, ¿qué tan grueso era? Preguntó Petra de repente, causando que Azula tuviera un tic nervioso en el ojo, mientras que Tile fue quien contuvo la risa esta vez. Vamos, Azula, ¿de verdad era necesario hacer eso toda la noche? Esta vez fue Mai quien echó leña al fuego desde un costado. No fue mi culpa esta vez. Al sentir la mirada de reproche de Azula y ver que el aura de la princesa se tornaba de un color bastante vergonzoso, Tile se apresuró a defenderse. Aunque. ¿Tan bueno era que no querías dormir? Preguntó Tile con valentía, lo que provocó que Azula finalmente suspirara derrotada antes de relatar con lujo de detalles su experiencia sexual con Shisui. Entonces. ¿Tú y mi hermana? Preguntó Zuko de repente, haciendo que Shisui casi escupiera la cola de limón que estaba bebiendo. Sí. Respondió Shisui tras toser un poco, y la conversación terminó ahí mismo. Los dos chicos no necesitaron contarse más detalles ni cosas, simplemente se sentaron en el techo metálico de la aeronave, cada uno de ellos sosteniendo una caña de pescar, cuyo anzuelo cayó en las nubes blancas. ¿Qué opinas de la propuesta del compañero del avatar? Preguntó Shisui, haciendo que Zuko negara con la cabeza por un momento antes de responder. Un plan muy elaborado. ¿De verdad tenemos que hacer tantas cosas solo para engañar a ese tipo? Los planes sencillos son mejores. Aunque Zuko no especificó a quién querían engañar, ambos sabían quién era. Zhao. Las ideas y planes del hombre para la recepción de la familia real ya habían sido dados a conocer a todos gracias a Mushu, quien merecidamente se había ganado varios peces voladores.
Aunque parecía que los dos jóvenes habían tenido mala suerte al capturar un animal tan exótico, pues sus cañas de pescar apenas reaccionaron. Por eso tenían esas herramientas en el cielo. ¿Para qué más servían si no era para pescar? Aunque debo admitir que su idea tiene mérito, un maestro agua desafiando a una Agni-Kai. ¡Qué ingenioso!, dijo Shisui, reconociendo el valor de la idea de Zhao. Un maestro agua normal estaría en serios problemas en una situación como esta, lástima que no fuera un maestro agua normal. Shisui movió los dedos, bajando la temperatura de la botella de vidrio que sostenía. Dudo que te dejen usar alcohol junto con movimientos de fuego control, técnicamente estarías controlando agua para otros. Señaló Zuko, algo que todos pensarían. Los maestros agua podían controlar muchas cosas además del agua pura, así que Zhao probablemente habría considerado esos puntos. Pero Shisui simplemente bebió de su bebida antes de reírse entre dientes. No planeo usar agua control. No planeo usar ningún elemento, ni siquiera intentaré hacer trampa. Los ojos dorados de Shisui brillaron en ese momento, y un extraño impulso surgió de su cuerpo. Acostumbrado a este tipo de sensación metafísica, Zuko liberó su propio impulso para protegerse, mientras todos en la aeronave sentían como si algo extremadamente afilado apuntara directamente a sus corazones con la intención de perforarlos. «Ese es Shisui, ¿no?», dijo de repente Mai, quien fue la primera en notar la extraña sensación que envolvía toda la aeronave. «Está enojado», respondió Tilde, sacando la lengua. Su habilidad para ver el aura de las personas la hacía bastante sensible a las emociones de otras personas, lo que le permitía sentir la ira escondida debajo de lo que Shisui llamaba impulso. ¿No te has dado cuenta de que Shisui rara vez se enoja? Y cuando lo hace, alguien sufre bastante. Petra recordó ciertos momentos de la guerra en los que Shisui sí se enojaba. Digamos que los habitantes de Ba Sing se descubrieron al día siguiente que el agua estaba hasta las rodillas, justo después de que una enorme ola similar a un tsunami se estrellara contra sus muros. Fue entonces cuando Shisui vio como algunos generales intentaban utilizar a los refugiados como elementos desechables en la guerra, algo que tocó mucho la moral del sabio que demostró su fuerza de esa manera. Por supuesto, fue una situación planificada. Shisui primero tomó el control de varios pozos y ríos subterráneos antes de desatar semejante ataque en una noche de luna llena, pero a partir de entonces, las vidas de aquellos pobres que solo ansiaban un lugar mejor fueron respetadas. También dio pie a la leyenda de un grupo de maestros tierra que velaban por el bienestar de los afectados por la guerra. Nadie quería volver a enfadar a un desastre natural andante como Shisui. Menos aún cuando los propios Daily parecieron aceptar este hecho al entregar en cuestión de días las cabezas de quienes habían ordenado tales tácticas. En ese sentido, era más que evidente que la guerra entre ambos bandos se parecía más a un tira y afloja gigantesco que a una batalla real. Hace mucho que no peleo con los puños y los pies, ¿sabes? Y quiero romperle la nariz a ese cabrón, murmuró Shisui mientras partículas de Shi emergían de su cuerpo y volaban como luciérnagas. ¿Qué vas a hacer con la quemadura?, preguntó Zuko, curioso por ver cómo Shisui resolvería este punto clave. Las motas de Shi alrededor de Shisui comenzaron a vibrar bastante, haciendo que los ojos de Zuko se entrecerraran cuando un conocimiento entró en su mente y una idea creció en ese momento. «Maldito monstruo», dijo el señor, pero Shisui lo ignoró antes de sacar su caña de pescar y sacar un gran pez volador del mar de nubes. «Gracias por el cumplido». Shisui sonrió antes de presumir del tamaño de lo que acababa de pescar, casi lamentando que no tuviera muy buen sabor a menos que lo marinara durante días, así que le saldría barato a Musu. Porque a esa altura el avión ya estaba aterrizando. Recuerden guardar silencio y portarse bien. No son simples visitantes, ¿saben? Son miembros de la realeza y otros nobles. Aunque no hay linaje en el gran ejército de la Nación del Fuego, sus logros merecen respeto. Incluso la mestiza Petra, a pesar de ser una maestra tierra, ¿sabes lo que ha hecho por nuestra nación? Dicen que tiene un gran proyecto en marcha que cambiará el mundo. Sin mencionar al sabio Shisui, ¿no has oído hablar de sus hazañas? Puede que sea un maestro agua, pero merece todo nuestro respeto. Esto nos enseña que, sin importar de dónde vengas, si tienes coraje por nuestra nación, alcanzarás grandes alturas. No quiero ninguna grosería marinera delante de los dos príncipes. Si te golpeas el dedo meñique del pie, quiero que cantes alabanzas a Agni en lugar de gritar obscenidades.
Estarán atentos a cualquier petición que les hagas, siempre que no sea contraria a la moral. ¿Qué quieren? ¿Un vaso de agua? Se lo conseguirás e incluso les añadirás una pizca de limón para protegerlos del escorbuto. Quiero lo mejor de ti, y quién sabe, incluso podrías unirte a su séquito si haces las cosas bien. Esta es la aeronave que los trae aquí. Quiero que quienes los traigan en las carretas elijan los mejores caminos del puerto. Muéstrales lo mejor de lo mejor, ¿de acuerdo? Adelante. Dijo Zhao a una multitud de cientos de marineros de la Nación del Fuego, muchos de ellos con emblemas en el cuerpo que indicaban qué elemento podían usar. Sorprendentemente, había algunos maestros tierra y maestros agua entre la multitud, quienes se emocionaron bastante cuando Zhao habló de Petra y Shisui, los modelos a seguir para todos los que no son maestros fuego en la Nación del Fuego. Claro, había algo de desdén en las palabras de Zhao, pero a no le importó demasiado si lo que decía era cierto. Muchos de estos maestros eran, de hecho, mestizos de diversas partes de las colonias que se habían unido a la marina o al ejército en busca de éxito. ¿Qué hace un maestro tierra en un barco? Son buenos maquinistas, y su forma de usar la pólvora los convertía en valiosos recursos en las batallas navales, así que su existencia tenía sentido. 2 carros recogieron al grupo de la realeza. Sorprendentemente, pero no sorprendentemente, Lee asumió la coordinación de todo, en lugar de Azula, ya que era la secretaria de la princesa. Este lugar es precioso. Dijo Lee, mirando las hermosas calles del puerto, incluso el mercado que había en una de ellas, decorado con faroles rojos que ya estaban encendidos al caer la noche. Está lleno de vida, incluso los comerciantes de la tribu Agua del Norte están aquí, trayendo los mejores mariscos, especialmente algo que llaman perlas negras, un alimento bastante caro entre los nobles de la Nación del Fuego. Señaló el conductor del carruaje en el que viajaba Lee, lo que provocó que la chica se tocara el estómago al sentir hambre. ¿De verdad va a haber un banquete? Preguntó Lee, sus ojos dorados brillando de emoción. Sí, señorita. El vicealmirante Zhao se ha tomado muchas molestias esta noche. La elogió el conductor con bastante entusiasmo. ¿Puede decirle al vicealmirante que necesito revisar la comida que se servirá? Solo por seguridad. Dijo Lee de repente, para gran consternación del conductor, quien asintió unos segundos después. Lo haré, señora. Respondió respetuosamente el conductor antes de guardar silencio y marcharse. En este coche solo estaban Mai, Petra, Tile y Lee, mientras que en el otro estaban Azula, Zuko y Shisui. Tenían sus conversaciones. ¿Fuegos artificiales especiales? Preguntó Azula con especial interés, lo que puso un poco nervioso al conductor y tardó en articular su respuesta. Sí, Su Alteza. La excesiva muestra de respeto hizo sonreír a Azula antes de agitar la mano descuidadamente. No tienes que exagerar tanto, solo llámame princesa Azula. Le dijo Azula al nervioso conductor, que parecía estar sudando bastante. Sí, Su Alteza. Quiero decir. Sí, princesa Azula. Esta situación hizo reír a la realeza presente ante la extraña situación. Veamos los fuegos artificiales entonces. Dijo Zuko con un subtexto que solo su hermana y Shisui entendieron, haciéndolas sonreír con complicidad. Sí. Veamos los fuegos artificiales. Dijo Shisui con una sonrisa, aunque solo sus amigos y enemigos sabrían por qué el conductor sintió un escalofrío al ver esa sonrisa por el retrovisor. Shisui iba a causar un alboroto. El grupo abordó el barco principal de la flota, atracado en este puerto. Era bastante grande y estaba decorado para la ocasión. Muchos marineros de la Nación del Fuego estaban a ambos lados, lo que permitió al grupo pasar por el centro. Shisui miró de reojo el equipamiento de estas personas, pudo ver el último modelo de mosquete en sus manos con un toque de curiosidad, no esperaba ver esta arma aquí. ¿Han visto las nuevas armas de nuestros hombres? Fue un fastidio convencer a los técnicos. Un hombre de mediana edad con ojos dorados se acercó al grupo y captó su atención. Vicealmirante Zhao, parece que se ha congraciado con esos tipos amantes de las explosiones. Respondió Zuko, tomando el liderazgo del grupo y asumiendo su papel de heredero. No, jaja. Tuve que intercambiar un trozo de metal meteórico que mis hombres consiguieron hace un tiempo. Dijo Zhao con una sonrisa cómplice. Había que reconocer que Zhao tenía carisma y sabía cómo desenvolverse.
rápidamente se ganó la simpatía de todo el grupo e incluso facilitó la inspección de Lee, quien levantó el pulgar al no encontrar nada que no les gustara a los invitados. Ahora que todo ha sido inspeccionado, ¿por qué no comenzamos el banquete?, dijo Zhao, antes de dar paso a la parte más importante a la recepción. Un banquete. Se les presentaron cientos de platos, exquisiteces de todas las culturas hasta la fecha. Shisui incluso encontró las perlas negras, o caviar, por así decirlo. Aunque le hizo gracia encontrar una pizza enorme entre los platos, ¿merecería la pena estar allí? A juzgar por las miradas hambrientas de los importantes marineros presentes en el banquete, junto a ellos y Zhao, así parecía. Shisui también vio al mencionado Cao Cao y activó su don instintivamente al ver algo que lo hizo fruncir el ceño por un instante. ¿Por qué Cao Cao estaba rodeado de un aura similar que corrompía a los espíritus? Parecía que Shisui no podía tomar a la ligera su futura batalla contra este joven, pues las cosas podían salir mal fácilmente. Y aunque le desagradaba, haría todo lo posible por ayudarlo. Después de darle una buena paliza, claro. Capítulo 27. Agni Kai. Contrariamente a lo que cabría esperar, organizar un banquete con un grupo de marineros no fue desagradable. Más allá del respeto que se debía mostrar a los superiores en la jerarquía, el banquete transcurrió sin contratiempos. Aún así, Zhao dirigió lentamente la conversación hacia los puntos deseados, comenzando con una simple anécdota de uno de los oficiales superiores del barco sobre las acciones de la flota en mar abierto. Aparte de los espíritus, nunca pensamos que nuestros barcos serían vulnerables a cualquier otro barco o criatura en el mar, ¿sabes? Hasta que nos topamos con esa cosa legendaria, un calamar gigante. Dijo el hombre, con las mejillas un poco sonrojadas por el alcohol, pero bastante lúcido. ¿Cómo podía un marinero tener tan poca tolerancia al alcohol? La idea era cómica. En cualquier caso, su historia captó la atención de los invitados, especialmente de Shisui, quien mostró un genuino interés en la situación. Era una criatura enorme. Imagínense, solo podíamos ver algunos de sus tentáculos, pero eclipsaba todo el barco en el que se encontraba. Aunque no parecía querer atacarnos, sus extremidades se agitaban con tanta fuerza que creaban olas gigantes. Fue aterrador y, por Dios, si no fuera por el hecho de que nuestros barcos son más rápidos que los antiguos veleros, habríamos perdido muchos hombres solo por el intenso oleaje. Pero fue una experiencia que marcó a muchos, ¿sabes? Incluso me animó a pintar un cuadro de ella. Estoy esperando que la Galería Real acepte mostrarla. Quiero que el mundo conozca la majestuosidad de esta criatura legendaria. Dijo el hombre, y Azula le susurró algo a Lee, que estaba a su lado. Señor, ¿me mostraría su pintura? Si me parece bien, mi secretaria puede enviar una carta a la Galería Real para que la muestren. Dijo Azula después de unos instantes, iluminando los ojos del oficial. Gracias, princesa Azula. Cuando quieras, puedo hacerte un retrato a ti y al sabio Shisui, un regalo para tu futura boda. Sugirió el hombre, que ya estaba pensando en cómo se ganaría la vida tras su jubilación. Esa es una buena idea. Dijo Shisui, aunque su atención se centró rápidamente en el postre que se estaba sirviendo. Nunca esperó comer un buen pastel en un barco, pero a veces pasan cosas. Así que Shisui disfrutó tranquilamente de su dulce comida mientras cada vez más gente compartía sus anécdotas. Ya sea encontrarse con cosas extrañas en el mar, como lugares llenos de niebla que bloqueaban toda vista, barcos antiguos sin tripulación humana que parecían ser pilotados por fantasmas, o vistas magníficas como ver grandes grupos de ballenas viajando. Había muchas historias diferentes, pero Shisui notó que Zhao cambió de tema y habló de temas más bélicos. Escaramuzas con las armadas de otras naciones, contra piratas, e incluso Zhao se unió a la conversación, contando cómo había marcado a un pirata de la tribu del agua con su fuego. Shisui usó su don para ver el aura de todos los presentes y notó que a medida que las anécdotas se volvían cada vez más bélicas, incluso contando algunos eventos de combate especiales como el Agni Kai, el aura del joven llamado Cao Cao fluctuaba intensamente. Ahora que estamos en confianza, ¿no debería decir algo más personal? Cao Cao actuó y habló como si estuviera borracho, y lo hizo tan bien que, si el grupo no conociera ya su truco, lo habrían creído. Cao Cao, cálmate, estás borracho. Lo siento, los jóvenes no aguantan el alcohol tan bien como los veteranos. Otro buen actor era Zhao, pero apenas molestó en contener a su sobrino borracho. No. La princesa Azula siempre me ha gustado, ¿sabes?
Pero cometí un error y me rompí la nariz. No le guardo rencor, pero saber que está con ese tal Shisui me hierve la sangre. Quizás inspirado por su borrachera, Cao Cao dejó salir algunas de sus emociones negativas. Frente a los ojos de Shisui, algo perturbó el aura de Cao Cao, y profundizando aún más el uso de su habilidad, pudo ver la energía negra de Baatu tratando de penetrar profundamente dentro de él. Pero la resistencia instintiva de Cao Cao lo limitaba, pero aún así causaba esas fluctuaciones anormales en su aura. Esta situación hizo reflexionar a Shisui, quien recordó ciertas cosas de la serie original. ¿Y si las alocadas acciones de la Nación del Fuego en la serie original hubieran sido catalizadas por la sutil influencia de Baatu? No los absolvía de las atrocidades del pasado, pero acciones como atacar a un grupo étnico entero solo para evitar al Avatar, junto con la matanza de dragones e incluso el disparatado plan de Zhao contra los espíritus del océano y la luna, tendrían más sentido. Emociones, valores y reglas. Shisui ya vivía en un mundo caótico, y no eran las acciones de Sojin, Ozai, Zhao y Azula en el canon similares a lo que él veía en su mundo. Shisui miró a Zhao y notó que había algo de la influencia de Baatu en él, pero su aura no era inestable como la de Cao Cao, pero eso, en cierto modo, lo asustaba aún más. ¿Sabes qué es peor de alguien que busca el caos? Que todo está ordenado. Ahora muchas cosas cobraban sentido para Shisui. Todas las acciones de quienes supuestamente estaban bajo la influencia de Baatu apuntaban, en su mente, a la destrucción del equilibrio mundial de forma ordenada. Su pensamiento era aún más cruel. ¿Y si todo fuera solo parte de algo mayor? La influencia de Baatu en el mundo nunca desapareció, ni siquiera cuando estuvo sellado, razón por la cual reinaba el caos y todo lo que éste significaba en el mundo. Porque aunque Raaba ostentaba el poder, algo tan intrínseco como el caos mismo no podía eliminarse. Lo mismo ocurriría si Baatu fuera el espíritu que ostentaba el poder en el ciclo de los 10.000 años. Pero la idea de que algo más grande giraba las cosas como en su sueño se hizo más fuerte. Aunque fuera inconscientemente, algo quería usar la mano de Baatu para deshacerse de los problemas. Así que tal vez su vida pronto sería bastante animada, no se sorprendería si algo repentinamente saltara a su cara, como la situación con Cao Cao en este momento, ni siquiera pensó que fuera extraño si se encontraba con el calamar gigante de la anécdota anterior mientras viajaba por el mar. Entonces, ¿algo relacionado con el guión o el destino me ha notado? O quizás sigue dormido, y este es su método de respuesta automático, porque si fuera algo consciente, me atacaría directamente, o al menos de forma más planificada. ¿Un espíritu antiguo? ¿La voluntad del mundo? ¿El destino? No importa, usaré mi don para ver sus puntos débiles, usaré mi lanza para atravesarlo y usaré mi agua para aplastarlo. Este pensamiento provocó un terrible impulso en Shisui que incluso quienes no eran maestros y no habían practicado mucho Shi en el puerto podían sentir. Había un monstruo en ese barco, un monstruo que parecía apuñalarles el corazón antes de aplastarlos en el agua fría e implacable. Incluso el reflejo espiritual del mundo terrenal podía sentirlo. Muchos espíritus, tanto jóvenes como viejos, sentían curiosidad. ¿Quién había enfadado al iluminado? La madre de cierto espíritu travieso y fanático incluso suspiró. ¿Por qué le interesaba esta situación? No le gustaba la sensación de que alguien quisiera apuñalarla o aplastarla. El tipo al que le di una nueva cara es bastante interesante. Solo espero que Kono le esté gastando una broma. Es un iluminado y no está sujeto a cosas como el equilibrio, como los avatares, o Kuruk ya lo habría matado por robarle la cara a su amada. Murmuró el espíritu que permanecía oculto, siempre atento a la historia de alguien interesante. Desde que Shisui nació, y a excepción de momentos como cuando estaba bajo la protección de los avatares, ella, la madre de los rostros, prestó atención a Shisui, alguien a quien le había dado un excelente rostro. Hija, tu rostro fue tan divertido de crear como el de los avatares desde One, aunque no puedo recordar haber creado tus rostros anteriores, al menos puedo recordar el que tienes ahora. Tu historia es muy entretenida, e incluso tengo amigos que se interesan por ti. Solo espero que aquel que duerme te dé buenas razones para perdonar su triste vida, pero tienes mi apoyo para terminarla, porque a nadie le gustan sus acciones. Dijo la madre de caras a la nada, pero lo sabía. Raaba, Baatu y muchos espíritus poderosos y antiguos la oyeron alto y claro. Tenían razón. Todos odiaban a esa persona. Y no impedirían que un iluminado cometiera sus actos, ni siquiera Baatu. Tu sueño me está usando como chivo expiatorio. Mereces no despertar nunca, bastardo. Gritó Baatu, atrapado en su antiguo sello.
¿Por qué se metería Baatu con un simple humano? Sí, le gustaba causar problemas, pero ese siempre intentaba añadirlo a sus cosas, incluso mientras dormía, algo que a Baatu no le gustaba en absoluto. Así que ni siquiera se molestó en desprenderse de algo de su energía para apoyar al pobre bastardo que estaba bajo la influencia del resto de su poder. No era el caos que Baatu quería, ya que era un intento obvio de ese, al menos desde su sueño, de reparar cosas. Todos los presentes sintieron la ira de Shisui alto y claro, su impulso abrumador mientras se levantaba y miraba directamente a Cao Cao, quien no parecía estar en su sano juicio. No, Shisui vio que, aunque no estaba borracho, las inhibiciones de Cao Cao estaban desapareciendo. Incluso Zhao notó la desviación de las palabras de su sobrino, e incluso él se levantó para detenerlo en serio esta vez. No sabía si Shisui estaba molesto por las palabras de su sobrino, pero tenía que detener todo su plan. Se había ido directo a la mierda y no quería que las cosas empeoraran, porque aunque había esperado una fuerte reacción emocional, nada lo había preparado para lo que sentía ahora. Pero Cao Cao fue más rápido, se puso de pie, luciendo una extraña sonrisa y lleno de arrogancia, señaló a Shisui de una manera particularmente grosera mientras soltaba la frase que marcaba este banquete. «Te reto a un Agni Kai», gritó el joven, y de repente todo quedó en silencio. Los murmullos, la música de fondo e incluso el oleaje golpeando el barco parecían respetar este momento de tenso silencio. Zhao estaba furioso, así no era como se suponía que debía desarrollarse la situación. Shisui observó cómo sus compañeros parecían resistir su impulso por sí solos, observando la situación con interés. Observó cómo los oficiales se levantaban y se acercaban con cautela a Cao Cao para evitar problemas. El propio Zhao puso la mano en el hombro de su sobrino, pero el chico le dio una palmada en la mano a su tío y miró a Shisui con provocación. Shisui calmó su ira. Ni Cao Cao, ni Baatu, ni quien quiera que lo atacara activa o instintivamente lo hicieron enfadar por mucho tiempo. Una sonrisa de confianza se dibujó en el rostro de Shisui mientras comenzaba a quitarse la camisa. Exponiendo su torso desnudo a todos los presentes, le entregó su ropa a Azula antes de guiñarle un ojo. Según las reglas del Agni Kai, debemos luchar con el torso desnudo, ¿verdad? Al menos si somos hombres. Bueno, acércate. Te curaré la ceguera de golpes, pues parece que no has visto el monte Agni que tienes delante. Dijo Shisui con un tono monótono a pesar de su sonrisa. Sus ojos nunca dejaron a Cao Cao, quien visiblemente parecía mostrar un destello de claridad mental, pero al verse atrapado en una situación tan repentina y abrumadora debido a sus acciones pasadas, acciones que sentía que no debería haber cometido, el estrés lo atacó. Shisui vio la lucha en su aura, el chico parecía estar luchando contra la influencia de Baatu, pero finalmente, su voluntad fue derrotada por el mismo estrés que sintió al darse cuenta de que había arruinado toda la situación. Entonces es solo una víctima, pero esas palabras salieron de alguna parte, así que lo haré pedazos de todos modos, pero me aseguraré de no dejarle secuelas. Podría pedirle a Azula o Petra que lo curen. Necesitan práctica. Pensó Shisui antes de escuchar las palabras de Zhao. ¿Estás seguro, sabio Shisui? Un Agni Kai no es sencillo, y deben seguirse todas las reglas, lo que significa que no podrás controlar el agua ni ninguna de tus técnicas relacionadas con ningún elemento que no sea el fuego. Dijo Zhao, quien sabía que todo se había ido al garete. ¿Por qué no dejarlo todo atrás? Algo que caracterizó a Zhao fue su adaptabilidad. Rápidamente trazó una línea metafórica con su sobrino, alejándose de él mientras se comportaba bien con Shisui, dándole tal recordatorio. Tranquilo, no necesito agua para golpear a alguien. Dijo Shisui, tronándose el cuello, pero su reacción pareció encender la atmósfera del banquete. Se celebraría un Agni Kai. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.